Un exitoso hombre millonario embarazó a una mujer que dormía en la calle. El hombre quedó paralizado al saber quién era esa mujer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lo que parecía una historia imposible comenzó con un simple gesto de bondad. Alonso Gutiérrez, un empresario millonario y director del prestigioso Hotel Gutiérrez, jamás imaginó que su vida daría un giro radical cuando una fría mañana decidió ofrecer su abrigo a una mujer sin hogar. Era una mañana que prometía ser tan fría y sombría como el ánimo de Alonso Gutiérrez. El cielo nublado cubría la ciudad de una tonalidad grisácea, mientras un viento helado recorría las calles, acelerando el paso de los transeúntes. Alonso, como de costumbre, caminaba con paso firme y decidido. Vestía un elegante traje de diseñador que acentuaba su figura imponente, y su mente estaba enfocada en la reunión que tenía agendada con importantes inversores. El lujoso Hotel Gutiérrez, su legado y orgullo, estaba en una etapa crucial de expansión, y ese día podría marcar un antes y un después para su empresa. El tráfico sonaba en la distancia y el bullicio de la ciudad era el fondo habitual de su vida de ejecutivo. Pero mientras caminaba por una calle menos transitada, algo lo obligó a detenerse. Fue un instante en el que la prisa de su mente se detuvo. En una esquina, junto a una pared sucia y descuidada, había una figura agazapada, apenas visible entre las sombras del amanecer. Era una joven, acurrucada, con una manta delgada y desgastada que no hacía justicia para el intenso frío. Su cabello desaliñado cubría parcialmente su rostro, pero lo poco que Alonso alcanzaba a ver de su mirada lo desconcertó profundamente. Alonso nunca había sido el tipo de hombre que se detenía a mirar más allá de sus ocupaciones diarias. Sus años de experiencia en el mundo empresarial lo habían entrenado para ser pragmático, eficiente y, a veces, frío. Sin embargo, algo en aquella joven lo conmovió de una manera que no lograba comprender. Había pasado junto a personas sin hogar muchas veces antes, pero en ese momento, su mirada se fijó en ella como si algo lo obligara a detenerse. «¿Qué estás haciendo?», pensó Alonso para sí mismo, sintiendo un conflicto interno mientras su mente le decía que debía seguir adelante, que tenía una reunión importante, pero su corazón se negaba a ignorar lo que había visto. Se acercó a la joven, inseguro de qué decir, y lo que lo sorprendió más fue que, a medida que se aproximaba, sintió una extraña compasión que no era habitual en él. Vio que la joven temblaba, su cuerpo débil y encogido por el frío, y aunque estaba claramente incómoda, su mirada no era la de una persona que pedía ayuda. No, había algo en su expresión que desafiaba a su propia vulnerabilidad. «¿Te encuentras bien?», preguntó Alonso con una voz que sonaba mucho más suave de lo que él mismo esperaba. La joven levantó lentamente la vista, revelando un par de ojos grandes y oscuros que parecían esconder un mar de historias. No era común que alguien como ella recibiera la atención de alguien como él. Con un gesto que no buscaba ni lástima ni compasión, Valeria, con la voz rasposa y algo ronca por el frío y el cansancio, respondió: «No tienes por qué preocuparte, estoy bien», dijo, su tono algo áspero pero lleno de una dignidad inesperada para alguien en su situación. Alonso sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa respuesta que lo desarmó por completo. La negación de ayuda, la indiferencia ante su propia desgracia, la resistencia a ser una víctima más. Sin decir una palabra más, Alonso comenzó a quitarse su abrigo, un elegante y costoso atuendo que claramente no pertenecía a ese lugar ni a esa situación. Lo extendió hacia ella, decidido. «Tómalo», dijo con firmeza, sosteniéndolo en sus manos. «No deberías estar aquí con este frío». Valeria lo miró, incrédula. No estaba acostumbrada a gestos como ese. Las personas solían pasar de largo, evitando el contacto visual, como si al ignorarla pudieran borrar la realidad de su existencia. Pero este hombre, un completo extraño y claramente alguien que no pertenecía a su mundo, le ofrecía su abrigo sin esperar nada a cambio. Su primer instinto fue rechazarlo. No quería depender de la caridad de nadie, ni siquiera de alguien como él. «No lo necesito», dijo Valeria al principio, su tono un tanto desafiante. Pero el frío cortante le recordó la dura realidad. Titubeó por un momento antes de tomar el abrigo. «Gracias». Mientras envolvía el abrigo alrededor de su cuerpo, Alonso observó cómo la joven se encogía en él,
buscando algo de calor. Aunque su apariencia ahora era algo más confortable, la realidad era que ese abrigo no podría protegerla de lo que parecía ser una vida llena de dificultades. Algo en el gesto de aceptación de Valeria lo dejó con una sensación de inquietud. ¿Vives por aquí?, preguntó Alonso, sabiendo que la pregunta era inútil. Claramente, esa no era una vida, sino una lucha por sobrevivir. Valeria sacudió la cabeza levemente, mirando al suelo. Aquí, allá, donde pueda, respondió, intentando no ofrecer demasiados detalles de una vida que había aprendido a guardar para sí misma. El viento sopló fuerte en ese momento, y Alonso sintió como el frío atravesaba su propio cuerpo ahora que estaba sin abrigo. Miró su reloj, recordando que debía apresurarse si quería llegar a tiempo a su reunión. Pero algo en su interior seguía pidiéndole quedarse, hablar más con esa joven que había aparecido de la nada y que, de alguna forma, había logrado detener su rutina frenética. Sin embargo, sabiendo que no podía quedarse, Alonso hizo una ligera inclinación de cabeza. «Cuídate», dijo con sinceridad, como si esas palabras tuvieran más peso que el simple acto de cortesía que solían implicar. Valeria asintió, observando cómo aquel hombre, tan claramente distinto a todo lo que conocía, se alejaba por la calle. El encuentro había sido breve, pero algo en su mirada le había hecho sentir que no sería la última vez que lo vería. Alonso continuó su camino, pero su mente ya no estaba completamente enfocada en la reunión. Una imagen persistente de la joven envuelta en su abrigo, acurrucada contra el viento, lo acompañó el resto del día. Algo en ese breve encuentro había dejado una marca que no desaparecería fácilmente. Mientras Alonso se alejaba, envuelto en sus pensamientos, Valeria permanecía en la misma esquina, viendo cómo su figura desaparecía entre la niebla de la mañana. El frío seguía siendo implacable, pero ahora tenía algo más que calor físico. Ese breve encuentro con el empresario la había tocado de una manera que no podía ignorar. Sabía que él veía en ella a una joven sin hogar, una más de las muchas que vagaban por las calles de la ciudad. Sin embargo, su historia era mucho más compleja. Valeria Ríos no era una mujer sin hogar, al menos no de manera permanente. Nacida en una de las familias más poderosas de la ciudad, Valeria creció rodeada de lujos y comodidades. Sus padres, los Ríos, controlaban un imperio empresarial con intereses en múltiples industrias, desde bienes raíces hasta tecnología. Su vida había sido un cuento de hadas, con viajes, educación en las mejores instituciones y todo lo que una joven podría desear. Pero con el tiempo, Valeria comenzó a sentirse desconectada de la realidad. Se daba cuenta de que su vida privilegiada la había aislado del verdadero mundo, ese que sus padres intentaban mantener alejado. Era una mujer curiosa, inquieta, y más de una vez había cuestionado el significado de su vida rodeada de riquezas. ¿Cómo podía entender el mundo cuando todo lo que conocía era el lujo? Valeria tomó una decisión radical. Decidió dejar temporalmente su vida cómoda y experimentar la vida en las calles. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Quería conocer de primera mano las dificultades que enfrentaban aquellos que no tenían las mismas oportunidades que ella. Fue una decisión que escondió de su familia, por temor a que no lo entendieran. Para ellos, la vida debía seguir el curso de siempre, con reuniones sociales, eventos benéficos y futuros acuerdos comerciales. Valeria cambió su aspecto, dejó su lujosa mansión y se sumergió en la dura realidad de las calles. Durante semanas, vivió sin comodidades, durmiendo en parques, comiendo de lo que conseguía en albergues y experimentando el rechazo de la sociedad. Aprendió que las calles eran un lugar despiadado, pero también se encontró con historias humanas llenas de valentía y dolor. Descubrió la verdadera lucha de las personas que no tenían absolutamente nada. Y eso cambió su perspectiva sobre el mundo. El encuentro con Alonso, sin embargo, fue distinto. No era solo otro transeúnte que la ignoraba o la evitaba. Él había mostrado una amabilidad genuina, algo que Valeria no esperaba encontrar en alguien como él. Su gesto, simple pero sincero, la conmovió. Aún envuelta en su abrigo, Valeria no podía dejar de pensar en lo que ese encuentro significaba. Sabía que eventualmente tendría que regresar a su vida normal, pero ahora, con esta experiencia a cuestas, se sentía transformada. Al regresar a su lujosa vida,
Esa tarde, la mansión de los Ríos la recibió con su grandeza habitual. Lámparas de cristal, mármol blanco y cuadros de arte adornaban los pasillos. Su madre, Isabel Ríos, la esperaba en la sala, como siempre, con una copa de vino en la mano. «Valeria, ¿dónde has estado todo el día? Tenemos una cena esta noche con los Ferreras», dijo su madre, sin apartar la vista de su reflejo en el espejo. «He estado». Valeria dudó por un momento, pensando. Su madre arqueó una ceja, claramente acostumbrada a la falta de explicaciones de su hija, pero no le prestó más atención. «Bueno, vístete bien. Esta noche es importante para la familia». Valeria subió a su habitación, pero ya no era la misma joven que había dejado esa casa semanas antes. Ahora, su lujosa habitación, con su cama de sábanas de seda y el vestidor lleno de ropa de diseñadores, le parecía vacía. El contraste con las calles era abrumador, y se dio cuenta de que ya no veía su vida de la misma manera. A medida que el día avanzaba y se preparaba para la cena, el rostro de Alonso aparecía una y otra vez en su mente. Sabía que debía devolverle el abrigo y que quería agradecerle en persona. Pero lo que no podía explicar era la extraña conexión que había sentido con él. Alonso, con su seriedad y su aura de éxito, representaba todo lo que ella estaba dejando atrás, y al mismo tiempo, algo más profundo que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, mientras Valeria trataba de concentrarse en la cena familiar con los Ferreras, su mente no podía dejar de regresar al encuentro que había tenido con Alonso. La frialdad de los negocios que se discutían en la mesa, las sonrisas falsas y las conversaciones triviales entre los invitados la hacían sentir desconectada de todo lo que una vez había considerado normal. No podía evitar comparar esa atmósfera de opulencia con la sencillez y honestidad del gesto de Alonso al ofrecerle su abrigo. En el transcurso de la noche, Valeria decidió que debía verlo nuevamente. No solo para devolverle el abrigo, sino también para agradecerle de verdad por el gesto que, sin saberlo, había sido un catalizador de algo más profundo en ella. Estaba decidida a que, de alguna manera, ese encuentro no quedara en el olvido. A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano. Esta vez, no llevaba su atuendo descuidado ni su expresión dura de las calles. En su lugar, se preparó con el mismo esmero que solía tener en los eventos de la alta sociedad, vestida con un elegante traje de diseñador que la hacía lucir como la hija del Imperio Ríos que era. Sabía que tenía que enfrentarse a Alonso de una manera distinta, en su mundo, pero con una verdad que no podía ocultar más. Cuando llegó al Hotel Gutiérrez, el lugar exudaba lujo y sofisticación, tal como recordaba. El personal la saludaba con respeto, reconociendo a la hija de los Ríos. Mientras avanzaba hacia la recepción, preguntó por Alonso. «Buenos días. Estoy aquí para ver al señor Gutiérrez», dijo con seguridad. El recepcionista la miró, visiblemente sorprendido por su porte y elegancia, pero no cuestionó su solicitud. «Por supuesto, señorita». «Un momento», respondió antes de hacer una rápida llamada. Pocos minutos después, Alonso apareció, caminando con esa misma presencia imponente, pero esta vez con una expresión de confusión al reconocer en Valeria a la joven desaliñada que había encontrado en la calle. Su mirada pasó de la sorpresa a la curiosidad en cuestión de segundos. «Tú», murmuró al verla. «Eres la chica del abrigo». Valeria sonrió con timidez, sabiendo que la situación debía ser surrealista para él. Extendió el abrigo que Alonso le había dado el día anterior. «Sí, soy yo. Quería devolvértelo y agradecerte de nuevo por tu amabilidad», dijo, entregándole la prenda con cuidado. Alonso aceptó el abrigo, aún incrédulo ante la transformación que tenía ante sus ojos. La mujer que había visto acurrucada en las calles ahora se presentaba con una elegancia que no podía ignorar. Pero más allá de su apariencia, algo en su tono y su expresión sugería que había mucho más detrás de esa fachada. «No esperaba verte aquí, y mucho menos así», dijo Alonso, todavía tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Valeria asintió, entendiendo su desconcierto. «Sé que debe ser extraño. Me gustaría explicarte todo, si tienes tiempo. Quizás podríamos tomar un café». Alonso, intrigado y fascinado por la situación, no pudo negarse. Asintió y, con un gesto, la invitó a acompañarlo al café del hotel. Mientras caminaban juntos,
El ambiente entre ellos se llenaba de una extraña pero palpable conexión. Se sentaron en una mesa privada, lejos del bullicio del lobby del hotel. Alonso pidió un café y Valeria hizo lo mismo. Después de un momento de silencio, Valeria tomó una profunda respiración, lista para revelar la verdad que había mantenido oculta. «Hay algo que necesito decirte», comenzó. «No soy quien piensas que soy». Alonso levantó una ceja, claramente intrigado. «¿A qué te refieres?». Valeria entrelazó sus manos sobre la mesa, buscando las palabras adecuadas. «Mi nombre es Valeria Ríos. Mi familia es dueña de uno de los imperios empresariales más grandes de la ciudad. He crecido en un mundo de privilegios, rodeada de lujos que nunca me permitieron ver la realidad fuera de esa burbuja. Hace un tiempo, decidí alejarme de todo y vivir en las calles, como parte de un experimento personal. Quería entender cómo era la vida para aquellos que no tenían nada». Alonso la escuchaba en silencio, sorprendido por la confesión. Valeria continuó. «Sé que suena extraño, pero necesitaba ver el mundo desde otra perspectiva. Las calles me enseñaron más de lo que imaginaba, sobre la lucha, la dignidad, la verdadera compasión. Y entonces te encontré a ti». Valeria hizo una pausa, sonriendo con ternura. Ese gesto, el abrigo, fue el primer acto de amabilidad genuina que experimenté en todo ese tiempo. Me hizo recordar que, aunque haya dureza en el mundo, también hay personas dispuestas a ayudar. Alonso, procesando cada palabra, sintió una oleada de admiración por ella. Su decisión de alejarse de la comodidad de su vida y sumergirse en una realidad tan dura le parecía increíblemente valiente. Pero también había algo más, una atracción que crecía en él al ver la fortaleza y vulnerabilidad de Valeria, combinadas en una sola persona. «No puedo imaginar lo que debiste haber vivido», dijo Alonso finalmente. «Pero lo que hiciste es algo que muy pocos se atreverían a hacer. Tienes mi respeto por eso». Valeria suspiró, aliviada de que Alonso no solo entendiera, sino que también valorara su experiencia. Mientras continuaban conversando, la conexión entre ellos se fortaleció, y lo que había comenzado como un encuentro casual en una calle fría ahora tomaba un rumbo inesperado. Alonso, sin saberlo, había comenzado a ver a Valeria no solo como una mujer valiente, sino también como alguien que, poco a poco, estaba despertando en él sentimientos más profundos. A medida que pasaban los días, Alonso y Valeria seguían viéndose. Su relación, que había comenzado de manera tan inesperada, se profundizaba con cada encuentro. Para Alonso, Valeria era una enigma que lo fascinaba cada vez más. La sinceridad con la que compartía sus experiencias, su valentía para desafiar su propio mundo de privilegios, la hacía diferente a cualquier otra persona que hubiese conocido en los círculos empresariales. Mientras tomaban café, paseaban por la ciudad o compartían momentos en el Hotel Gutiérrez, Alonso comenzó a desarrollar un sentimiento más profundo hacia Valeria, algo que ni él mismo terminaba de comprender por completo. Valeria, por su parte, sentía lo mismo. Aunque había nacido en una familia rodeada de lujos, nunca había experimentado una conexión tan genuina con alguien como la que sentía con Alonso. Él no la veía como la hija de los Ríos o como alguien con la responsabilidad de un imperio familiar, sino como una persona que había enfrentado la dureza del mundo con valentía y honestidad. Cada momento que pasaban juntos la hacía sentir más libre, más comprendida. Sin embargo, mientras su relación florecía, algo oscuro se cernía sobre la familia de Valeria. Las finanzas de los Ríos estaban en un punto crítico. Durante años, el imperio familiar había florecido, pero decisiones empresariales equivocadas y competidores agresivos habían llevado a la compañía al borde de la quiebra. Los padres de Valeria, desesperados por salvar su fortuna y reputación, comenzaron a buscar soluciones drásticas. Una noche, mientras Valeria estaba con Alonso, recibió una llamada de su madre, Isabel Ríos. Su tono era frío, directo, muy distinto al habitual. «Valeria, necesitamos que vengas a casa. Es urgente», dijo Isabel sin dar más explicaciones. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que la empresa familiar estaba pasando por un mal momento, pero no había imaginado que la situación fuera tan grave. Al llegar a la mansión, encontró a sus padres sentados en el salón, sus rostros tensos y preocupados. Su padre, Héctor Ríos, parecía aún más envejecido que de costumbre,
como si llevara días sin dormir. Valeria, esta situación desesperada, comenzó Héctor, su voz grave. La empresa está al borde de la quiebra, y no podemos permitirnos perder todo lo que hemos construido. Valeria escuchaba en silencio, tratando de procesar lo que su padre decía. ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó finalmente, su corazón latiendo con fuerza. Isabel, con una mirada gélida, tomó la palabra. Hay una solución, pero depende de ti, hija. Valeria frunció el ceño, sintiendo que algo no andaba bien. ¿De mí? ¿Qué quieres decir? Héctor intercambió una mirada con su esposa antes de continuar. La familia Ferreras ha hecho una oferta. Quieren fusionarse con nosotros, pero hay una condición, dijo, haciendo una pausa antes de soltar la bomba. Quieren que te cases con Manuel Ferreras, el hijo del patriarca. Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su mundo se tambaleó al escuchar esas palabras. No podía creer lo que le estaban pidiendo. ¿Casarme?, repitió, incrédula. Quieren que me case con un hombre que apenas conozco para salvar la empresa. Isabel se adelantó. Manuel es un buen partido. Valeria, esta fusión no solo salvaría nuestra fortuna, sino que también garantizaría el futuro de nuestra familia. No podemos permitirnos perder todo lo que tenemos. Valeria se levantó de su asiento, sintiendo que la habitación se cerraba a su alrededor. Su mente no podía dejar de pensar en Alonso. ¿Cómo podría siquiera considerar casarse con alguien más cuando lo que sentía por Alonso era tan fuerte, tan real? No puedo creer que me estén pidiendo esto, dijo, su voz temblando de rabia y confusión. ¿De verdad creen que sacrificar mi vida por la empresa es la solución? Héctor se acercó a ella, tratando de calmarla. Valeria, por favor, entiende. No se trata solo de nosotros, se trata del legado de la familia. Esta es nuestra única opción. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, se dio la vuelta y salió de la mansión, su mente dando vueltas. Sabía que sus padres estaban desesperados, pero no podía aceptar lo que le estaban pidiendo. Y lo peor de todo era que tenía que enfrentar la realidad. Estaba atrapada entre su deber hacia su familia y el amor que comenzaba a sentir por Alonso. Al llegar a su casa, Valeria no pudo evitar derrumbarse. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero el peso de la responsabilidad la abrumaba. Después de aquella tensa conversación con sus padres, Valeria pasó la noche en vela. La propuesta de matrimonio con Manuel Ferreras no dejaba de rondarle la cabeza. No solo se trataba de un matrimonio sin amor, sino que se sentía como una traición a sí misma y a lo que realmente valoraba. Estaba atrapada en una encrucijada de la que no parecía haber una salida fácil. Por un lado, su responsabilidad hacia la empresa familiar, hacia todo lo que los Ríos habían construido con tanto esfuerzo. Por otro, su corazón la llamaba hacia Alonso, un hombre que le había mostrado la verdadera bondad y que despertaba en ella sentimientos profundos e innegables. Al día siguiente, mientras tomaba su desayuno en silencio, su madre entró al comedor con la misma actitud fría y calculadora de la noche anterior. ¿Ya has tomado una decisión?, preguntó Isabel, sin rodeos. Valeria dejó la taza de café sobre la mesa, sintiendo el peso de la mirada de su madre. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Mamá, respondió Valeria, su voz temblorosa pero firme. Isabel suspiró, claramente frustrada por la resistencia de su hija. Esto no se trata de amor, Valeria. Se trata de proteger nuestro legado, de asegurarnos de que lo que hemos construido no se derrumbe. Manuel Ferreras es la única solución que tenemos. Valeria se levantó de su asiento, incapaz de contener la angustia que sentía en su interior. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con lo que yo siento?, preguntó, su voz elevándose. ¿De verdad crees que sacrificar mi vida y mi felicidad es la única solución? Isabel la miró con dureza. No estamos en una posición en la que podamos elegir, Valeria. Tienes que pensar en el futuro de nuestra familia. Valeria salió del comedor, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que, por más que amara a su familia, no podía tomar una decisión tan importante solo por obligación. Se sentía atrapada, sin saber a quién acudir. La presión aumentaba con cada segundo, y la desesperación comenzaba a nublar su mente. A lo largo del día, Valeria no pudo evitar pensar en Alonso. Sabía que necesitaba hablar con él, contarle lo que estaba sucediendo.
No podía mantenerlo al margen, no cuando sus sentimientos por él se volvían cada vez más intensos. Esa tarde, decidió buscarlo en el hotel. Cuando llegó al Hotel Gutiérrez, Alonso la recibió con una sonrisa, pero esa sonrisa se desvaneció al ver la expresión angustiada en el rostro de Valeria. ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación, invitándola a sentarse en una de las elegantes sillas del vestíbulo. Valeria se sentó, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. Sabía que esto cambiaría todo. Alonso, comenzó, su voz entrecortada. Mi familia está enfrentando una crisis financiera. La empresa de mis padres está al borde de la quiebra. Alonso frunció el ceño, claramente sorprendido por la revelación. No lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó suavemente. Valeria tomó una profunda respiración antes de continuar. No quería que pensaras que mi interés en ti estaba relacionado con mis problemas familiares. Pero ahora no sé qué hacer. Alonso la miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿A qué te refieres? Mis padres. Valeria dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Mis padres quieren que me case con Manuel Ferreras. Es la única manera de salvar la empresa. La familia Ferreras ha ofrecido una fusión, pero solo si me caso con él. Alonso la miró en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de que Valeria fuera forzada a casarse por razones comerciales lo llenó de rabia, pero al mismo tiempo, entendía la presión bajo la que estaba. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, su voz llena de preocupación genuina. Valeria bajó la mirada, sus manos temblorosas sobre su regazo. No lo sé. Estoy atrapada entre dos mundos. Quiero ayudar a mi familia. Quiero salvar lo que hemos construido, pero no puedo obligarme a estar con alguien a quien no amo. No cuando mis sentimientos por ti son tan fuertes, admitió, su voz rompiéndose al final. Alonso sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía lo que Valeria estaba enfrentando, el peso de la lealtad familiar y la responsabilidad, pero también sabía que no podía permitir que sacrificara su vida por algo que no era justo. Valeria, dijo con firmeza, tomando sus manos entre las suyas, no puedes tomar una decisión tan importante basándote en la presión de los demás. Si te casas con Ferreras, estarás renunciando a tu felicidad. No puedo permitir que eso suceda. Valeria lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Pero qué puedo hacer, Alonso? Si no lo hago, mi familia perderá todo. Alonso se acercó más a ella, mirándola directamente a los ojos. Encontraremos otra solución. No tienes que hacer esto sola. Estoy aquí contigo. En ese momento, Valeria sintió una ola de alivio. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con Alonso a su lado, al menos no tendría que enfrentarlo sola. El dilema seguía siendo devastador, pero ahora había una pequeña luz en el horizonte, una esperanza de que, tal vez, había una manera de salvar su familia sin sacrificar su corazón. Después de esa intensa conversación, Alonso no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Valeria se enfrentaba a una decisión tan dolorosa. Sabía que el futuro de la empresa de los Ríos estaba en juego, pero también sabía que Valeria no merecía sacrificar su felicidad ni su vida por un acuerdo empresarial. Decidido a ayudarla, Alonso pasó los días siguientes elaborando un plan. Con sus habilidades empresariales y sus conexiones en el mundo de los negocios, comenzó a moverse con sigilo, buscando una solución que pudiera salvar a la familia Ríos sin que Valeria tuviera que casarse con Manuel Ferreras. Durante esos días, Alonso evitó hablar demasiado con Valeria sobre lo que estaba tramando. No quería crearle falsas expectativas hasta estar completamente seguro de que su plan podría funcionar. Sin embargo, cada vez que estaban juntos, ella notaba una creciente determinación en él, un aire de confianza que la tranquilizaba de alguna manera. Voy a encontrar una solución, Valeria, le dijo una tarde mientras caminaban por los jardines del Hotel Gutiérrez. No vas a tener que casarte con Manuel. ¿Qué estás planeando?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Alonso la miró con suavidad, pero no le dio muchos detalles. Confía en mí. No puedo decirte todo ahora, pero te prometo que no permitiré que sacrifiques tu vida por este acuerdo. Valeria quería confiar en él, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que pasaba,
La presión de su familia aumentaba y Manuel Ferreras estaba cada vez más cerca de sellar ese matrimonio arreglado. Mientras tanto, Alonso empezó a contactar con algunos inversionistas importantes. Sabía que la empresa de los Ríos tenía activos valiosos que podrían ser reestructurados si conseguía apoyo financiero. También sabía que el acuerdo con los Ferreras no era tan sólido como parecía, y que podría haber una salida si lograba anticiparse. Pero su plan requería precisión y rapidez. Todo parecía ir bien hasta que Alberto Ferreras, el patriarca de la familia rival, se enteró de lo que Alonso estaba haciendo. Para Alberto, la fusión con los Ríos no era solo una oportunidad de negocio, era una jugada de poder para consolidar su dominio en el mercado. El hecho de que Alonso intentara salvar la empresa por su cuenta, sin que Valeria tuviera que casarse con Manuel, lo enfureció profundamente. Una tarde, mientras Alonso estaba en su despacho revisando unos documentos, recibió una llamada de un número desconocido. Al responder, la voz áspera y calculadora de Alberto Ferreras resonó al otro lado de la línea. Alonso Gutiérrez, dijo Alberto con un tono frío. Sé lo que estás haciendo. Alonso frunció el ceño, pero no mostró sorpresa. No sé de qué estás hablando. Alberto, respondió con calma. Oh, claro que sí. Estás intentando sabotear la fusión entre los Ríos y los Ferreras. Estás interfiriendo en asuntos que no te conciernen. Alonso respiró hondo, manteniéndose firme. Lo que me concierne es Valeria. No voy a permitir que la obligues a casarse con Manuel para conseguir lo que quieres. Alberto soltó una risa amarga. Eres un iluso si piensas que puedes detener esto. Ya lo tengo todo planeado. Los Ríos están desesperados, y tú no vas a ser quien arruine mi estrategia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras manipulas a Valeria y su familia, respondió Alonso, con una firmeza que sorprendió incluso a Alberto. Te lo advierto, Alonso, dijo Alberto, su tono cada vez más amenazante. Si sigues adelante con tu plan, te arrepentirás. No mis substance. Alonso colgó el teléfono, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Sabía que Alberto Ferreras no era un hombre que se quedara de brazos cruzados. Pero también sabía que no iba a permitir que ese hombre dictara el destino de Valeria. En los días siguientes, Alonso intensificó sus movimientos. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Cada reunión con inversionistas era crucial. Cada negociación tenía que ser perfecta. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar la tensión en el aire. Alonso no le había contado todo, pero ella podía sentir que algo grande se estaba gestando. Una tarde, mientras estaban en el vestíbulo del hotel, Valeria se acercó a Alonso con una mirada preocupada. ¿Qué está pasando, Alonso?, preguntó. Siento que algo está mal. Alonso la miró, sabiendo que no podía mantenerla al margen por más tiempo. Alberto Ferreras sabe lo que estoy haciendo. Está furioso y va a intentar detenerme, pero no voy a rendirme. Vamos a salvar tu empresa, Valeria. Pero necesito que confíes en mí. Valeria lo miró con miedo, pero también con una creciente admiración. Sabía que Alonso estaba arriesgando mucho por ella, y eso solo aumentaba los sentimientos que tenía hacia él. Confío en ti, dijo suavemente. Solo, ten cuidado. Alonso asintió, sabiendo que no podía darse el lujo de fallar. Sabía que Alberto Ferreras no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero también sabía que, por Valeria, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo, sin importar lo grande que fuera. A medida que Alonso avanzaba con su plan para salvar la empresa de los Ríos, la tensión entre las dos familias alcanzaba un punto crítico. Alberto Ferreras estaba decidido a aplastar cualquier intento de sabotaje, mientras que Alonso se mantenía firme en su objetivo de proteger a Valeria y su legado familiar. Las reuniones secretas con inversionistas y los movimientos estratégicos se sucedían rápidamente, pero algo inesperado comenzó a gestarse dentro de la misma familia Ferreras. Manuel Ferreras, el hijo que durante toda su vida había seguido ciegamente las órdenes de su padre, empezó a cuestionar sus propias decisiones. Desde pequeño, Manuel había sido manipulado por Alberto, moldeado para ser un peón en los juegos de poder de su padre. Pero con el paso de los años, Manuel se fue dando cuenta de que nunca había vivido una vida propia. Siempre había estado bajo la sombra de Alberto, siguiendo un camino que no era el suyo. El matrimonio arreglado con Valeria había sido la gota que colmó el vaso.
Aunque Manuel había aceptado la idea al principio, en su interior sentía que aquello estaba mal. Valeria no lo amaba, y él tampoco estaba interesado en casarse solo por intereses empresariales. Manuel nunca había sido un hombre ambicioso, ni había deseado heredar el poder absoluto que su padre tanto codiciaba. En su corazón, deseaba una vida distinta, una vida en la que pudiera tomar sus propias decisiones. Una noche, después de una acalorada discusión con su padre, Manuel salió a caminar por la ciudad. Las palabras de Alberto seguían resonando en su cabeza. Here's the bill, Manuel. Si no haces esto, demostrarás que no eres digno de ser un Ferreras, le había dicho su padre con desprecio. Esas palabras lo hirieron profundamente, pero también lo hicieron reflexionar. ¿De verdad quería pasar el resto de su vida bajo el control de su padre? ¿Estaba dispuesto a traicionar sus propios principios por el poder y el dinero? Mientras caminaba por las calles vacías, Manuel tomó una decisión. No podía seguir viviendo de esa manera. Debía poner fin a las mentiras y al ciclo de manipulación en el que había estado atrapado toda su vida. A la mañana siguiente, Manuel pidió reunirse con Alonso y Valeria en un café discreto, lejos de las miradas de su padre. Estaba nervioso, pero sabía que era el momento de contar la verdad. Gracias por venir, dijo Manuel cuando Alonso y Valeria se sentaron frente a él. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de vergüenza y determinación. ¿Qué es lo que quieres decirnos, Manuel?, preguntó Alonso con cautela, sabiendo que cualquier cosa que viniera de un Ferreras debía tomarse con precaución. Manuel tomó un sorbo de su café antes de hablar. He estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido. Mi padre me ha manipulado toda la vida. Me ha controlado, y he seguido sus órdenes sin cuestionarlas. Pero ya no puedo más. Lo que está haciendo con esta fusión, con el matrimonio arreglado, está mal. Valeria lo miró, sorprendida por la honestidad de Manuel. ¿Qué es lo que estás intentando decir?, preguntó, todavía insegura de las intenciones de Manuel. Quiero contarles toda la verdad, confesó Manuel. Mi padre no quiere la fusión solo por negocios. Está utilizando su influencia para asegurarse de que todo salga a su favor, incluso si tiene que romper la ley para lograrlo. He visto los documentos. Ha estado manipulando los números, inflando el valor de su empresa para que los ríos dependan completamente de nosotros. Si esta fusión se lleva a cabo, su familia perderá el control total de su empresa. Y si te casas conmigo, Valeria, te estarás convirtiendo en una pieza más de su plan. Valeria se quedó sin palabras, su mente intentando procesar la traición masiva de la que acababa de enterarse. Alonso, por otro lado, mantuvo la calma, pero su mirada era de determinación absoluta. ¿Por qué nos dices esto ahora?, preguntó Alonso, cruzando los brazos. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Manuel negó con la cabeza. No quiero nada a cambio. Solo quiero liberarme del control de mi padre. Estoy cansado de ser su marioneta. Sé que lo que estoy haciendo es una traición a mi familia, pero también es lo correcto. Quiero que ustedes sepan la verdad, y quiero ayudar a detener todo esto antes de que sea demasiado tarde. Alonso miró a Valeria, buscando en sus ojos algún indicio de cómo se sentía ella en ese momento. Valeria, aunque visiblemente afectada por la confesión, asintió con la cabeza. Manuel, dijo Valeria con la voz temblorosa. Aprecio tu honestidad. Esto no debe haber sido fácil para ti. Manuel bajó la mirada, claramente avergonzado. Lo que mi padre ha hecho no tiene justificación. No quiero ser parte de eso. Si ustedes están dispuestos a exponer todo esto, yo los apoyaré. Les daré acceso a los documentos que prueban lo que mi padre ha estado haciendo. Alonso, viendo la oportunidad de desenmascarar a los Ferreras y salvar a la familia de Valeria, tomó una decisión en ese momento. Aceptaremos tu ayuda, Manuel, dijo Alonso con seriedad. Pero tienes que entender que esto destruirá todo lo que tu padre ha construido. Manuel asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Lo sé, y estoy preparado para ello. Con la información proporcionada por Manuel, Alonso y Valeria pudieron actuar rápidamente. Exponer los planes ilícitos de Alberto Ferreras no fue tarea fácil, pero con los documentos en mano y el apoyo de Manuel, lograron desbaratar la fusión y salvar el imperio de los ríos sin necesidad de sacrificios. Alberto Ferreras, furioso y derrotado, se dio cuenta de que había perdido no solo una jugada empresarial, sino también a su propio hijo.
Al final, Manuel se liberó de las cadenas de su padre, mientras Alonso y Valeria se acercaban más que nunca, agradecidos de haber superado juntos una tormenta que podría haber destruido todo lo que amaban. Después de que Manuel revelara la verdad y Alonso y Valeria lograran desmantelar el plan de los Ferreras, una sensación de alivio comenzó a llenar sus vidas. La tormenta que amenazaba con destruir todo lo que amaban había pasado. Los Ferreras, deshonrados y expuestos, ya no representaban una amenaza, y la empresa de los Ríos fue salvada sin necesidad de sacrificios. Manuel, por su parte, se retiró de la vida empresarial, buscando un nuevo comienzo lejos de las sombras de su padre. Con todo finalmente en calma, Alonso y Valeria se dieron cuenta de que había llegado el momento de centrarse en lo que realmente importaba: su relación. Después de semanas de tensión, estrategias y sacrificios, el amor que había nacido de un simple acto de bondad florecía más fuerte que nunca. Cada día que pasaba, su conexión se profundizaba, y la idea de pasar el resto de sus vidas juntos parecía no solo posible, sino inevitable. Después de meses de disfrutar su romántico noviazgo, mientras Valeria caminaba por los jardines del Hotel Gutiérrez, sintió algo diferente. Llevaba días con una extraña sensación y decidió hacerse un examen médico para despejar dudas. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Estaba embarazada. Ansiosa pero emocionada, Valeria esperó a que Alonso regresara de una reunión para contarle la noticia. Sabía que este sería un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, mientras cenaban juntos en el restaurante del hotel, Valeria lo miró con una sonrisa que no podía ocultar. «Alonso, hay algo importante que necesito decirte», dijo con un brillo en los ojos. «¿Qué pasa, amor?», respondió Alonso, notando la emoción en su voz. Valeria tomó su mano y, sin más preámbulos, dejó escapar la noticia que había estado guardando todo el día. «Estoy embarazada. Estamos esperando un hijo». Por un momento, Alonso quedó en silencio, procesando la noticia, pero sus ojos comenzaron a iluminarse de pura felicidad. Se levantó de la mesa, tomó a Valeria de la mano y la levantó con suavidad, abrazándola con fuerza. «¡Un bebé!», exclamó emocionado, mirando a Valeria con una mezcla de sorpresa y alegría. «Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida». Valeria, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, se sintió completamente reconfortada al ver la reacción de Alonso. Él la rodeó con sus brazos, besando su frente. En ese momento, algo cambió en su interior. Sabía que quería pasar el resto de su vida con ella, formando una familia juntos. «Valeria, no puedo esperar más», dijo Alonso, mirándola con amor sincero. «Quiero que seas mi esposa. Quiero que este bebé llegue a un hogar lleno de amor y que tú seas mi compañera para siempre». Valeria lo miró, sorprendida pero emocionada por su propuesta repentina. Aunque no lo había planeado así, el momento no podía ser más perfecto. «Sí, Alonso», respondió con una sonrisa radiante. «Quiero casarme contigo». Deciden organizar una ceremonia íntima, lejos de los flashes de las cámaras y el lujo excesivo. Para ellos, lo que realmente importaba era la familia que estaban a punto de formar y las personas que los apoyaban de verdad. La boda, sencilla pero llena de amor, fue el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Su historia de amor, que había nacido de un simple acto de bondad, culminaba no solo con la unión de sus corazones, sino también con la promesa de una nueva vida que los esperaba. El destino, de manera inesperada, los había unido de la forma más hermosa posible, con la llegada de su futuro hijo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta luego.